Amantísimo Dios y Padre, gloria a tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Porque solo tú, Señor, eres el Dios justo y verdadero, que manifiesta su voluntad en la historia, revelando su eterno poder y deidad en los hechos de salvación, consolando y animando a tu iglesia, para que permanezca fiel, para que tu iglesia, Señor, se mantenga y viva como es digno de la vocación con que ha sido llamado, hasta aquel día, Señor, cuando tú vengas. Hasta aquel día, Señor, en que en una gran celebración seremos reunidos, Señor, contigo para estar cara a cara. Entre tanto, Señor, que llega ese día, edifica a tu iglesia para el ministerio al cual lo has llamado. Danos entendimiento respecto a tu palabra, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Nos vamos acercando hacia el final del libro de Apocalipsis. Y conforme vamos avanzando, no sé si han notado que la nota de júbilo se vuelve cada vez más enfática. Al principio del libro miramos a una iglesia en aflicción, en tribulación, en angustia, en persecución a causa de la fe. Y se nos deja ver al final de algunas porciones anteriores la futura gloria, el futuro júbilo. Así, por ejemplo, las palabras del Señor Jesucristo a las 7 iglesias les insta a perseverar. Sé fiel hasta la muerte. Y hay una promesa ahí para cada una de las iglesias que anuncia el júbilo y la bienaventuranza futura. Sin embargo, conforme el libro avanza, las notas de júbilo se van haciendo más y más enfáticas. En este capítulo 19 vemos esa nota jubilosa, que contrasta con los capítulos anteriores, donde hemos visto a Satanás, diablo, la serpiente antigua, el dragón escarlata, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. La iglesia, a través de los siglos, hermanos, es probada en su fe. Ya nuestro Señor Jesucristo decía a sus discípulos que se consideraran bienaventurados cuando se encontraran en diversas pruebas a causa de la fe. Y sin duda, hermanos, que mientras la iglesia del Señor Jesucristo milita en el presente siglo, en este mundo, por eso también se le conoce como la iglesia militante, sin duda que la vida de la iglesia es difícil, es ardua. No son pocos los pasajes que nos muestran esta dificultad de la iglesia. Pero podríamos considerar que mientras la iglesia del Señor Jesucristo está en este mundo, está siendo disciplinada. Ahora no usamos el término solamente como sinónimo de castigo, sino de educación. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo ejercitada en la fe, está siendo madurada en la fe, está siendo preparada para aquel gran día, pero también para dar su testimonio en el presente. Cuando leímos el capítulo 18,
de este libro y miramos cómo vimos la caída de la gran Babilonia, vimos el juicio de Dios caer sobre Babilonia, que sedujo a las naciones y que parecía invencible. Nuestro Dios la enjuició, la que parecía que devoraría a la iglesia. Ha habido muchos episodios en la historia en que casi se ve a la iglesia desaparecer. Y la apostasía parece cobrar gran fuerza, parece cobrar dominio, a tal grado que siempre usamos como referencia el ministerio del profeta Elías, que aún en Israel la apostasía había llegado a tales dimensiones que, viéndose el profeta, dice: ya nada más quedo yo, el único. Y como el miércoles pasado vimos también en nuestro estudio bíblico, cuando vino esa confrontación en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal, en su conjunto los profetas idólatras sumaban 400 y 450, 850 en total, y Elías solo. Imagínense cómo debía sentirse eso. ¿Alguien ha sentido pánico escénico, hermanos? Y eso que no nos van a hacer nada. Pero esta confrontación entre el profeta de Dios y estos profetas idólatras es evidentemente una situación desproporcionada. 850 contra 1. No han sido pocos los episodios en la historia en los que la iglesia parece perderse, diluirse. Pero el Señor siempre dice, como le respondió a Elías: hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Siempre está este remanente, siempre está este resto que el Señor guarda. Porque la victoria, hermanos, es segura. Es segura porque nuestro Señor Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia, es vencedor. Él venció en la cruz. Y la iglesia, por lo tanto, ha de vencer. Porque la victoria está en Cristo Jesús. Por eso la iglesia constantemente es llamada a perseverar. Y perseverar quiere decir mantener la esperanza luchando. Perseverar no es una cuestión de sentarse como espectador a ver a qué horas llega aquel día, sino que perseverar es mantenerse a la expectativa, pero en acción, manteniéndose firme en la esperanza que el Señor nos ha dado de aquel día de redención. Ese día finalmente nos es mencionado aquí, en el capítulo 19, en estos primeros 10 versículos. Versículo 20 del capítulo 18 nos anunciaba algo, que el juicio de Dios sobre Babilonia significa alegría y regocijo para el pueblo de Dios, pues dice así: alégrate sobre ella, cielo
y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y miren, esto tiene una larga historia. Génesis capítulo 3. Versículo 15. Perdón, 14. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay palabras de victoria también. Aquí está la sentencia de Dios sobre la serpiente. Esta serpiente que trajo la tentación a Adán y a Eva, comenzando por Eva. Aquí está inmediatamente la palabra de Dios que sentencia a la serpiente y que anuncia la victoria de la simiente prometida, del Redentor, del Mesías. Particularmente en el versículo 15, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde se vinieron a cumplir esas palabras? En la cruz. En la cruz, la cabeza de la serpiente fue pisada. Nuestro Señor se levantó victorioso. Por eso las Escrituras nos dicen: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay más, pues el Señor Jesucristo fue vencedor. Luego enseguida, los que son de Cristo, junto con Cristo, han vencido a Satanás. Pero eso no significa que Satanás ha sido reducido a cero, porque Satanás aún está activo en el mundo en este tiempo. Entre esa primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida, Satanás aún está activo. Si bien no puede hacer lo que quiera, sino que está sujeta al gobierno de Dios, sin embargo, dicen las Escrituras que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Del capítulo 12 hacia adelante de Apocalipsis, entonces hemos visto cómo esa serpiente antigua, no habiendo podido hacer nada contra el hijo que engendró, que dio a luz aquella mujer, el capítulo 12, ha entonces dirigido toda su energía en contra de los descendientes de la mujer, la iglesia. La iglesia entonces, desde el primer siglo, ha sido perseguida por estas huestes de Satanás, que principalmente hemos visto dos anteriormente. Los que perseguían a la iglesia eran el emperador y la religión falsa. El poder del Estado y el poder de la religión falsa, que incluso se unieron en contra de la iglesia de Jesucristo. Y a muchos hermanos mataron, a muchos despojaron de sus bienes, muchos perdieron familias, muchos perdieron hijos, padres, esposas, esposos, por causa del Evangelio. Esa iglesia agobiada, esa iglesia perseguida, ha gemido a lo largo de la historia. Sus oraciones, como las Escrituras nos dicen,
han estado siempre presentes delante de Dios. Porque esa iglesia en su oración ha estado diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no has de vengar nuestra sangre? Capítulos anteriores, esas almas que están vistas en el altar, y dijimos que están ahí porque simbolizan a aquellos que han muerto a causa de la fe, cuyas muertes son sacrificios delante de Dios, como dice el Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En ese contexto, parece que Babilonia se está haciendo cada vez más grande. Las naciones le han rendido tributo, las naciones se han unido a ella, le han dado todo lo que son. El imperio de Satanás parece ser enorme, parece ser invencible. Incluso en el capítulo 18, ella misma dice que no podrá ser vencida. Versículo 7, 18:7. Dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Se siente segura, pero ya hay una sentencia sobre ella, y esa sentencia llegará pronto. El capítulo 19 nos deja mirar eso. Estos son acontecimientos que han de suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Pero aquí se nos están dando para animar nuestro corazón, para permanecer fieles, para perseverar en el camino del Señor, para luchar hasta la muerte, para mantenernos fieles en el camino del Señor. Y ahora nos deja ver la celebración victoriosa de aquel día, cuando Babilonia sea enjuiciada. Será para nosotros día de júbilo, día de regocijo, porque Satanás, el que nos persigue, el que busca destruir a la iglesia de Jesucristo, será vencido y será destruido definitivamente. Este es el contexto, hermanos, del capítulo 19. Leamos entonces ahora esta porción, que miren qué jubiloso es. Comienza en el versículo 1 y tenemos ahí una proclama. Aleluya, dice. ¿Dónde encontramos otra expresión? Aleluya. A ver, aquellos que leen y se les queda muy grabado en su mente lo que han leído. ¿Dónde hay otra expresión de júbilo? Aleluya. No me digan que tardan tanto, hermanos. Versículo 3. Otra vez dijeron aleluya. Versículo 4. Amén, aleluya. ¿Dónde hay otro? Versículo 6. Aleluya. ¿Hay uno más? ¿Cuántos aleluyas sumaron? ¿Quién sabe qué quiere decir aleluya? Cuando yo era niño, lo único que sabía es que así me decían a mí. Y así nos decían a nosotros así en el pueblo. Ahí van los aleluyas. Pero yo no sabía qué quería decir esta palabra. ¿Quién sabe qué quiere decir aleluya? ¿Sí? Versículo 5. Alabad a Jehová. Eso es lo que quiere decir. Alabad a Jehová. Aleluya. ¿Han visto en algunos salmos que no dice Jehová? Solo aparece una abreviatura que dice ya. En la versión antigua dice Ja. Alabad a Ja.
Uno dice, ¿qué quiere decir eso? Esa es una abreviación, porque ese es el nombre de Jehová. Es una abreviación. Por eso, aleluya es alabar a Jehová. Y miren cuántas veces aparece en estos versículos del capítulo 19. Es jubiloso este punto. ¿Por qué? Vamos entonces detenidamente. Después de esto, ¿después de qué? Después de la caída de Babilonia. Por eso digamos al versículo 20 del capítulo anterior. Y la que decía que era reina y que nunca vería llanto, en un día vino su caída. Pero ahora, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dios es soberano. A veces la gente imagina que Satanás y Cristo son como dos fuerzas iguales, de igual dimensión. Y eso no es verdad. Satanás es una criatura, nuestro Señor no. Nuestro Señor es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Señor en los cielos y en la tierra. Y aún Satanás está sujeto a ese poder. Así que no debemos temer, pues por eso el Señor decía, no temáis a quien puede matar el cuerpo. Temed más bien, ¿quién se acuerda? A quien puede matar el alma y el cuerpo y echarlo en el infierno. Los enemigos de la iglesia pueden matarnos, quitarnos la vida físicamente, pero no tienen potestad sobre nuestra vida, porque el único que tiene potestad sobre la vida es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. El Señor Jesucristo pues decía por eso, sed fieles hasta la muerte, sé fiel aunque te cueste la vida, porque tu vida le pertenece a Cristo. Y en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, miramos alabanzas a Jehová, adoración a Jehová. ¿Por qué? Porque la salvación, finalmente esta total, completa salvación es de Jehová. Honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Quién nos ha llevado ahí? Nosotros no podríamos, hermanos, por nosotros mismos resistir y perseverar hasta ese punto. Lo nuestro es que tropezamos día con día y día con día. Por eso, el quinto de los 5 puntos calvinistas, que habla de la perseverancia de los santos, algunos han comentado este punto diciendo que más bien debería llamarse la perseverancia de Dios en los santos. Porque la salvación es de Dios, de principio a fin es de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, Él perfeccionará lo que ha comenzado, y lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso este júbilo, esta alabanza. Ustedes ven cómo aquí no hay ninguna mención, lo logramos, llegamos, pudimos. Porque la iglesia por sí misma no llega. Si la iglesia llega y si la iglesia es victoriosa, solamente lo puede ser en razón de que Jesucristo lo es. Y que Jesucristo nos lleva, como dice el salmista, aún más allá de la muerte.
Esta es la iglesia jubilosa. Esta iglesia que sufría. Como dice también el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Me has ceñido de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Miren la iglesia que lloraba. La iglesia que gemía en medio del dolor, de la tristeza, de la persecución, en medio del hambre, en medio del despojo, en las prisiones, llorando a sus muertos. Ahora se levanta jubilosa porque Dios ha llevado a esta iglesia a la victoria. ¿Y dónde está aquel que se levantaba invencible? ¿Dónde está aquel que parecía todo? ¿Dónde está aquel mundo que parecía permanente? No está, porque Dios ha vencido y porque Dios ha vengado la sangre de los suyos, trayendo a su pueblo shalom, tiempo de paz y de regocijo. Versículo 2. Este aleluya, esa alabanza a Jehová, también tiene aquí su razón, porque sus juicios, los juicios de Dios, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí está la razón de la alabanza. Ahí está la razón del aleluya, del primer aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha actuado con justicia. A veces los cristianos nos pensamos, ¿hasta cuándo, Señor, permitirás que tu iglesia sea agobiada, que tu iglesia sufra? En el Medio Oriente, hermanos, están persiguiendo a la iglesia ahora. En los países musulmanes están persiguiendo a la iglesia cristiana. Y la única razón para perseguirlos es porque son cristianos. No han cometido crimen alguno, no han cometido falta alguna. Su único delito ha sido ser cristianos. Y los persiguen y los matan. La sangre de ellos ha sido vengada, dice el Señor, en este día de júbilo. La gran ramera, la que corrompió a toda la tierra con su fornicación, ha sido castigada por Dios. Y eso significa nuestra liberación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Segundo, aleluya. Cuando estaba buscando el capítulo 18, versículo 24, en relación a este versículo 2. En ella, en la Gran Babilonia, dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Finalmente el Señor ha hecho justicia a sus santos. Bien, ahora sí vamos al segundo aleluya. Versículo 3. Otra vez dijeron, esta gran multitud que grita jubilosa en el versículo 1 dice, otra vez dijeron, aleluya. Otra vez dijeron, alabad a Jehová. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿El humo de quién? El humo de la gran ramera. Miren el capítulo 18, versículo 18. Esa gran ciudad que se vestía, dice el versículo 16, de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas.
en una hora, es decir, mira qué rápido, ha sido consumida. Tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos y ¿qué es lo que vieron? El humo de su incendio. Y dice el capítulo 19, versículo 3, el humo de ella sube, ¿cuánto? Por los siglos de los siglos. Y entonces dice el versículo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Qué nos quiere decir este capítulo, este versículo 4? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿A quién representan los 24 ancianos? Tenemos que regresar, hermanos. Si no se acuerdan, regresamos otra vez al principio de Apocalipsis y otra vez lo estudiamos. Capítulo 4 de Apocalipsis, ¿no se acuerdan? Bueno, si no, nos quedamos toda la noche aquí. Los 24 ancianos representan a toda la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, toda la iglesia está representada por 12. ¿Se acuerdan las 12 tribus de Israel? Todos ellos eran el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Entonces, estos 24 ancianos que están en derredor del trono representan a toda la iglesia del Señor. Entonces, es como si dijera el texto que a esta aleluya, toda la iglesia y los 4 seres vivientes, los querubines que están delante del trono, se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que está sentado en el trono y dicen amén, aleluya. Alaban a aquel que está en el trono porque todas las cosas las ha llevado a cabo Él, nuestro Dios. Miren entonces qué maravilloso cuadro tenemos aquí. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, miren otra vez, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En el presente, hermanos, quizá nos cueste mucho trabajo identificar el reino de Dios. Porque a veces podemos decir, bueno, si Dios es rey, ¿por qué permite que su iglesia sea agobiada? A veces parece, como dice el Salmo 37, el Salmo 73, cuando el rey David veía que el impío parecía prosperar, parecía levantarse exitoso, y él, un hijo del pacto, parecía ir lo contrario. Y él decía, ¿por qué? Parece que la vida es injusta. ¿No nos quejamos, hermanos, muchas personas? Qué injusta es la vida. ¿No? ¿Han escuchado eso? Muchas personas dicen, qué injusta es la vida. Con amargura lo dicen, qué injusta es la vida. Pero la iglesia también puede parecer decir eso. El cristiano individual también puede parecer decir eso, porque cuando más fieles tratamos de ser, parece que más obstáculos experimentamos. Cuando más fieles queremos ser al Señor, encontramos más obstáculos en nuestra vida. Y muchos hermanos se desaniman en eso. Porque parece, como popularmente decimos, que nos llueve sobre mojado. No salimos de una y ya viene otra,
y todavía no superamos esa y viene otra. A veces como cristianos decimos, ¿qué tan difícil es? Me esfuerzo y quiero seguir al Señor, pero encuentro muchos obstáculos. El rey David decía eso. ¿Por qué el impío prospera si es un impío? Parece la injusticia de la vida. Pero no hay tal cosa, hermanos, porque el Señor nuestro Dios reina. Miren un ejemplo. El hecho de que Job, uno de los grandes ejemplos de esto en la historia, el hecho de que Job perdiera en tan poco tiempo sus bienes, sus cosechas, sus animales y hasta sus hijos, ¿a quién se le atribuyó? Ahora, ciertamente los que habían robado los animales y las cosechas eran los ladrones. Ciertamente el que instigó a los ladrones a hacer daño a Job fue Satanás. Pero ¿quién está en control de todo eso? Dios. Vemos que Satanás no puede hacer lo que quiera con Job, sino Dios le dice, está bien, toma sus bienes, pero a él no lo toques. Y después también, bueno, puedes tocar su cuerpo, pero no quitarle la vida. Ahora, ¿ustedes creen que a Satanás no le daba ganas de una vez acabar con Job? Pero no puede. Ahí está el reino de Dios. El Señor nuestro Dios reina. Pero finalmente, hermanos, llegará la victoria total. Nuestro Señor ya es victorioso y Él controla la historia. Pero Satanás finalmente será quitado de esta realidad. Por eso dice, finalmente cuando la gran Babilonia es destruida, cuando se lleva a cabo el juicio de Dios, entonces dice, ahora nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Esto es lo que causa júbilo. No el júbilo por el júbilo mismo, sino el gozo, la alegría del pueblo de Dios está en Dios. Es una alegría y es una celebración teocéntrica. El Señor nuestro Dios reina. Entonces será evidente que Satanás fue un instrumento en las manos de Dios y que finalmente el Señor libera completamente a su pueblo. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, quizá a veces no entendemos bien este pasaje, hermanos, porque ahora la gente se casa de la noche a la mañana, ¿no? Ahora ya nos parece raro cuando dice una pareja, nos vamos a casar dentro de 2 años. Así decimos así, eso está así como en la lejanía, ¿no? Porque hoy escuchamos que los jóvenes en 2, 3 meses dicen, nos casamos. Y de un día a otro ya están casados. Si entendemos, hermanos, el contexto que tiene este pasaje, el contexto de las bodas judías, una boda judía se celebraba con toda la tranquilidad y cuidado. Antes de llevarse a cabo efectivamente la boda, la celebración de boda, ya estaban comprometidos. ¿Se acuerdan lo que sucedió con María, la madre del Salvador?
Dicen las Escrituras que el ángel se apareció a ella para anunciarle la gran noticia, y ella dijo: ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Ciertamente todavía no se celebraban estos eventos, pero ya estaba comprometida con José. Por eso el cuidado de José de no querer infamarla, pues encontraría que ella estaba embarazada. Ahora, estas bodas se preparaban con antelación. Y también en el libro de San Juan vemos que las celebraciones eran jubilosas. ¿Saben cuántos días duraban estas fiestas? Estoy diciendo días. Podrían durar 7 días o incluso 15 días. Imagínense una fiesta de 15 días, ya no hablemos de una, de 7 días. ¿No? Imagínense. Ahora, dice aquí: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está hablando de la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Este día glorioso será una celebración de bodas. Pero también vean que la esposa se ha estado preparando. ¿Desde cuándo se está preparando la esposa? Miren el texto. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué simboliza este lino fino y resplandeciente? Las acciones justas de los santos. En este tiempo, hermanos, en la presente dispensación en la que estamos nosotros, la iglesia que es fiel, que persevera en los principios de la palabra de Dios, está siendo vestida de lino fino. Llegará a ese día, porque ahora mismo se está vistiendo de ese lino fino. Para nuestro Señor, la iglesia fiel, en todos los tiempos, en todos los siglos, es esta iglesia que llega vestida de un vestido precioso, de lino fino. Por esto, hermanos, estas fiestas de boda no llegarán intempestivamente. La iglesia se está preparando ahora. Ahora, a esta boda, a esta celebración no sucederá como las bodas mexicanas. No sé si les ha tocado. Yo no he llegado a una boda que comience exactamente a la hora. La novia siempre llega a una hora tarde. Lo más temprano que llega son 40 minutos. Y tengo presente que una boda a la que fui invitado, 3 horas demoró la novia. Yo ya me quería ir. Yo ni conocía a los novios de ahí, pero dice, pues venir a la gorra ya mejor me voy. Una torta ahí por el camino. Bueno, en nuestro contexto las bodas suceden así. La iglesia, la novia de Cristo se está preparando ahora mismo. Por eso somos instados, somos llamados a ser fieles. Porque dice aquí, este lino fino son las acciones justas de los santos. Hermanos, si tú piensas que ser justo, que vivir como un cristiano justo, no reditúa, como que no significa nada, como que no tiene un impacto, mira, debes mirarlo en la extensión de toda esta dispensación y a la luz de aquel día. La iglesia se está preparando para ese día, para esa boda, para esa celebración jubilosa. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Estas cosas, hermanos, que leemos aquí van a suceder pronto. Pero podríamos decir así: el presente es la consecuencia del pasado, y el presente apunta hacia el futuro. Por eso, ante lo que dicen las Escrituras, no somos meros espectadores y no estamos aquí meramente para escuchar una breve descripción del futuro, sino porque el futuro debe tener un impacto en el presente. Al mirar, hermano, esto en el futuro próximo, lanza una pregunta hacia nosotros. Si estabas tú agobiado en tu vida cristiana, si te sientes decaído en tu vida cristiana, si te has visto a ti mismo y dices: estoy cansado en la vida cristiana, las luchas son muchas, la tribulación es bastante, ya no puedo soportarlo más. Mira a la luz de este pasaje y te volvemos a decir, hermano, persevera, permanece fiel, lucha, mantente firme, vive conforme a la vocación a la que has sido llamado, porque este día, el día que el Señor en justo juicio juzgue a quien persigue a la iglesia, está próximo. Cuando aquel que ha matado a nuestros hermanos, cuando aquel que ha echado en los circos, hablando del tiempo de Roma, a nuestros hermanos, aquel que ha despojado a nuestros hermanos de sus casas, de sus haciendas, de sus trabajos, de sus labores, va a ser enjuiciado. Y entonces usted y yo, junto con todos aquellos hermanos, tanto de los siglos pasados como aquellos que vengan después de nosotros, si el Señor no ha venido, estaremos entonces cantando estos aleluyas, cantando este júbilo, porque la presente lágrima, la presente tristeza será cambiada, será tornada en júbilo y en alegría. Entonces, de ahí nace la alabanza y la glorificación a Dios de la iglesia jubilosa, puesto que Babilonia ha caído. Bienaventurados los que esperan con paciencia el advenimiento del Salvador. Dios quiere, hermanos, darnos ánimo, fortaleza, perseverancia y fidelidad, esperando aquel día cuando cantemos con todos los santos: aleluya, alabad a Jehová. Oremos. Bendito Dios y Padre, cantos jubilosos entonamos también hoy, Señor, como anticipo aquellos cantos jubilosos que entonaremos, Señor, con todos aquellos que has redimido de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Hoy cantamos, Señor, en la comunión de los santos, preciosos himnos que anticipan, Señor, aquella gloriosa comunión que esperamos con ansia, Señor, en tu presencia. Ahora, Señor, mientras estamos en esta dispensación, somos agobiados, tu iglesia es agobiada, tu iglesia es perseguida por quien parece invencible, por quien se dice a sí misma que es reina y que nunca verá llanto, esa que seduce a las naciones, que los cristianos vemos como portentosa, como invencible. Pero tu palabra nos dice que en justo juicio tú, Señor, le derribarás y le darás el salario de su pecado,
en justo juicio, por amor de tu pueblo, por amor de tus hijos. Le darás el pago por el derramamiento de la sangre de los santos, de los profetas, de tus hijos. Y entonces, Señor, tu iglesia, en las bodas del Cordero, rebosará de alegría, rebosará de bienaventuranza. Señor, inflama en nuestros pechos la fe, la seguridad y la confianza para perseverar, Señor, en tus caminos, esperando aquel día glorioso. La victoria es segura, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Y aquí vienen pronto estos días, cuando tu iglesia será recibida en gloria. Nos alienta profundamente, Señor, estas palabras, este testimonio, esta promesa que tú haces a tu iglesia. Gracias, bendito Señor, por fortalecernos, por animarnos, por llevarnos, Señor, a mirar hacia adelante. Y entre tanto, militar en el presente con dedicación, con ahínco, con entrega. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.